A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un niño francés, al nacer, fue bautizado como Alejandro Leopoldo César, aunque más tarde lo registraron como Georges, y así lo conoció el mundo. Georges Bizet. Bizet nació en una familia de músicos y arrastró con él todo el talento que se hubiera deseado. Músico precoz, a los 4 años ya interpretaba el pentagrama y antes de cumplir los 10 años fue aceptado por el Conservatorio de París, en el que nunca había estudiado alguien tan joven. Salvo algunos momentos como militar, dado que se alistó en el ejército cuando su patria se vio envuelta en la guerra contra Prusia, la vida de Berilos fue de una absoluta dedicación a la música. Pero el éxito profesional no le sonrió, porque en más de una ocasión su música no fue bien recibida. Y en materia económica, la vida de Bizet no fue tampoco un lecho de rosas. No obstante, la ópera más reconocida en el mundo es justamente Carmen. Una obra de intensas pasiones que se estrenó un día como hoy, 3 de marzo de 1875. Y nos dejó para siempre su música, que se seguirá escuchando con el alma al borde del abismo. Las principales noticias del día. Titulares. El gobierno intenta repotenciar operaciones en el aeropuerto de Cotopaxi. La ley de inversiones se tratará en la Comisión de Desarrollo Económico. La Cancillería anuncia que el vuelo humanitario para los ecuatorianos que huyen de Ucrania saldrá de Hungría y de Polonia. La prefectura de Pichincha da $1 millón a su radio. En tributación de hoy, renta de personas naturales. En política internacional, las circunstancias por las que está atravesando el mundo. Los editoriales serán de León Roldós, que en la asamblea, Thalia Flores, Putin invade Ucrania y Occidente le asesta un feroz golpe a su economía. José Hernández, Ucrania, Correa desempolma el traje de agente ruso. Simón Espinosa, el diablo. El plop de la noticia. Noticias del día. Gobierno intenta repotenciar operaciones en el aeropuerto de Cotopaxi. El aeropuerto internacional Cotopaxi dejó de realizar vuelos comerciales hacia México a finales de mayo de 2021. El gobernador de Cotopaxi, Osvaldo Coronel, indicó que en las últimas operaciones aéreas, las autoridades antinarcóticos registraron contaminación de carga que iba al exterior con sustancias psicotrópicas. Por ello, se planifica una repotenciación del aeropuerto para que cuente con todas las seguridades del caso. Esto incluye la instalación de escáneres para el chequeo de la carga y el uso de perros amaestrados para la detección de cualquier sustancia ilegal. El 19 y 20 de febrero de 2022, Dave Hopkins, agente de ATBDE Incorporated, empresa estadounidense experta en operaciones de asesoramiento y transporte aéreo con sede en Santa Mónica, California, visitó la terminal aérea. A la reunión asistieron Eduardo Delgado, presidente de Ecuatoriana Airlines, y su vicepresidenta comercial María Fernanda Intriago, quienes se suman al interés de modernizar el aeropuerto de Cotopaxi. La propuesta de ATBDE Incorporated consiste en brindar asesoramiento técnico, entrenamiento de personal, aumento de comerciabilidad y contactos a escala internacional para la operatividad de la terminal aérea.
En los próximos días habrá una reunión con las autoridades del gobierno para definir la reestructuración y la posibilidad de funcionamiento continuo de este aeropuerto. En marzo se tiene prevista la visita de 2 aerolíneas interesadas en volar desde Latacunga. Osvaldo Coronel espera que este año el aeropuerto Cotopaxi se convierta en el punto de partida de productos de exportación desde la Sierra Central. Los principales vuelos se destinarían a Estados Unidos y posiblemente a Europa. Ley de inversiones se tratará en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional tenía previsto abocar conocimiento de la Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones este lunes. La normativa enviada por el presidente Guillermo Lasso se tratará en un terreno con más simpatías que oposición al gobierno. El gobierno también apunta a concretar su ofrecimiento de 2 millones de empleos en los próximos años. El proyecto plantea las asociaciones público-privadas que permitan alianzas y la delegación de funciones para atender un portafolio para la inversión privada. También busca la creación de zonas francas para invertir. Se trata de excepciones tributarias en zonas en donde no hay inversiones. El tercer punto tiene que ver con nuevas reglas de control y estructura del mercado de valores. Una vez que obtuvo la luz verde del CAL con el mínimo de votos, la ley se enfrenta a otro escenario. La Comisión de Desarrollo Económico está conformada por 9 asambleístas. La mayoría es afín al gobierno. La ley tiene reparos desde el mismo informe de la Unidad Técnica Legislativa que fue enviado al CAL para la calificación. Ese documento dice que hay normas legales que serían incompatibles y que se verían afectadas o deberían reformarse o derogarse en caso de aprobarse dicha ley. La Asamblea tiene 30 días para el tratamiento de este proyecto. La Cancillería anuncia que el vuelo humanitario para los ecuatorianos que huyen de Ucrania saldrá de Hungría y de Polonia. El canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín informó la tarde de este 1 de marzo de 2022 que el vuelo humanitario que traerá al país a los compatriotas que lograron salir de Ucrania partirá de Budapest, la capital húngara, luego irá a Varsovia, la capital polaca, y después vendrá a Ecuador. El avión arribará lleno con los 350 espacios disponibles ocupados el próximo jueves. Agregó que otros 12 ecuatorianos están registrados en un vuelo humanitario del gobierno mexicano que saldrá en los próximos días desde Bucarest, la capital de Rumania, y que están ya en conversaciones para ampliar este cupo a 20. Al llegar a México, ellos abordarán inmediatamente otro avión hasta Ecuador, así lo indicó el canciller. Con ello, Holguín espera que 370 compatriotas regresen al país en esta semana. La Cancillería informó que hasta las 18 horas del 1 de marzo, 501 ecuatorianos lograron salir del territorio de Ucrania y de estos 337 están en Polonia, 86 en Hungría, 45 en Eslovaquia, 16 en Moldavia, 16 en Rumania y 1 está en Marruecos. Holguín señaló que el 82% de quienes han logrado salir de Ucrania sí quieren regresar al país. Quienes decidan quedarse, puntualizó Holguín, deberán firmar un descargo de responsabilidad. Tendrán que firmar una declaración de descargo donde asumen su responsabilidad de quedarse de forma irregular allá, manifestó el canciller ecuatoriano. La prefectura de Pichincha da $1 millón a su radio. En la lista de las 25 radios más escuchadas de Quito no está, ni por aproximación, Pichincha Universal. La radio pública del gobierno provincial tiene una penetración digital con miles de vistas en sus noticieros. Esta operación no se sostiene sola. Sus ingresos por publicidad son mínimos. En 2021 no pudo cumplir ni el 25% de sus metas en ventas. Sin autonomía financiera, esta emisora necesita de los recursos públicos y de los contratos que le transfiere la prefectura de Pichincha para pagar, por ejemplo, los salarios de los 30 trabajadores que tienen en nómina. El año pasado, la prefecta Paola Pavón entregó $1.4 millones, una parte por transferencias y otra corresponden a contratos, según el Servicio de Contratación Pública y el balance a noviembre de 2021. Los contratos son por difusión de información sobre el gobierno autónomo y la provincia, tomando en cuenta que según Contratación Pública,
Durante toda la administración de su predecesor Gustavo Baroja, se firmaron 2 contratos con esta radio por un total de $85.000, Pavón en solo un año ha multiplicado por 7 el gasto de la radio, a pesar de que cuenta con funcionarios de comunicación tales como fotógrafos, camarógrafos, diseñadores gráficos, analistas de comunicación, periodistas, etc. Y en el 2020 se contrató capacitaciones por $80.000 y estos se encargan de la difusión o la producción del contenido, que para eso se contratan servicios externos. Con más dinero para la radio, sus directivos anunciaron que contratarán a más personal y adquirirán más herramientas de trabajo. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos, de su programa Tributación de hoy. Estamos ya en el mes de marzo. Tenemos obligaciones tributarias que cumplir. Las personas naturales del régimen general tenemos que cumplir con una obligación muy importante: el pago del impuesto a la renta. Debemos comenzar a preparar nuestra declaración del impuesto a la renta bajo el régimen general, el régimen ordinario. Las personas naturales bajo el concepto del Código Civil, artículo 41 del Código Civil. Persona natural de la especie humana, con obligaciones, con derechos, y en el ámbito tributario, una obligación muy importante es el cumplimiento del pago de nuestro impuesto a la renta. En el mes de marzo tenemos que comenzar a preparar esta obligación del impuesto a la renta, de la renta del trabajo, de la renta del capital. Tenemos algunos regímenes impositivos en nuestro país. Hemos comenzado ya y ya cancelamos las obligaciones del régimen de microempresas. Acuérdense que ese régimen ya se cumplió el pago de este impuesto a la renta y además este régimen ya se eliminó en la última reforma tributaria. En este mes de marzo tenemos ahora que cumplir el pago bajo el régimen general, el régimen basado en el conjunto de ingreso, costos y gastos. Me han preguntado qué tipo de rentas ingresan bajo un régimen general, un régimen ordinario como persona natural, por ejemplo, el régimen de las rentas del capital, de los honorarios profesionales. Tomemos el ejemplo de la renta de los honorarios profesionales. Por ejemplo, abogados, arquitectos, contadores, como es mi caso, que tengo una profesión combinada, que en el caso de abogada y contadora. Yo tengo 2 profesiones, soy contadora y soy abogada, tengo servicios profesionales. En mi caso, mi renta, mi base imponible, voy a determinar bajo el artículo 48, servicios profesionales, artículo 48, base imponible del reglamento fiscal. Como Cristina Trujillo, que es una abogada, va a determinar sus honorarios profesionales, su base imponible, voy a mirar lo que establece mi marco regulatorio, mi base imponible. Primero voy a mirar cuáles fueron mis ingresos de fuente ecuatoriana relacionados con mi título profesional. ¿Cuál es mi título profesional? Soy contadora y soy abogada. Los dos los obtení en base a mi título profesional de tercer nivel. ¿Cuáles fueron los costos y gastos asociados directamente, como dice la normativa? Y que son los costos y gastos imputables a mi ingreso grabado. De manera directa, mis costos y gastos deducibles. Siempre me preguntan qué quiere decir un costo y un gasto deducible. Costo y gasto deducible quiere decir aquel que se puede restar, que puedo determinar esa utilidad o esa base imponible. En este caso, como estoy determinando mis ingresos como profesional independiente y que ya en este mes de marzo tengo que generar mi declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2021 y que voy a pagar mi impuesto a la renta en este mes de marzo, en el 2022, y soy un profesional que generé mis ingresos conforme a mi título profesional, pues voy a determinarlos de manera adecuada, evitando riesgos, evitando obviamente errores
que luego me lleven pues a un proceso innecesario que sea determinado pues por la administración fiscal, en este caso el Servicio de Rentas Internas. Me han hecho muchas preguntas, Cristina, como contadora, como abogada, ¿qué tipo de costos y gastos usted se va a deducir? Pues los que me ayudaron de manera directa a generar ese ingreso relacionado a mi título profesional. Por ejemplo, en el caso de abogada, suministros, materiales, el arrendamiento de mi oficina, para yo poder pues generar definitivamente este ingreso. En el caso, por ejemplo, de mi oficina, como es una oficina propia, pues será pues la depreciación, el sueldo de mis abogados, es decir, todos aquellos costos y gastos necesarios para generar ese ingreso profesional, ese ingreso de fuente ecuatoriana, ese ingreso que se encuentra en el artículo numeral 8. Pues por favor, Cristina, ¿y con qué tabla de impuesto a la renta usted va a determinar? Como son ingresos del año 2021, con la tabla que estuvo vigente al periodo 2021 del artículo 36. Ah, pero no va a tomar en cuenta la tabla del artículo 36 que está vigente ya, no. Acuérdese que uno determina su impuesto a la renta con la normativa que está vigente en cada periodo fiscal. Nosotros tenemos principios constitucionales que nos dice qué norma fiscal tiene que aplicarse en cada periodo fiscal. Me han hecho preguntas, por ejemplo, tengo un amigo arquitecto que me decía, Cris, yo miré la tabla y miro que en el artículo 36 que usted habla, la renta de personas naturales, la tabla de impuesto a la renta progresiva va del 0 al 37%, sí, pero esa es para el año fiscal 2022. Yo estoy liquidando mi impuesto a la renta del 2021, voy a utilizar pues esa tabla progresiva. Para el 2022 será con los ingresos del 2022. Siempre tenemos que mirar en qué periodo fiscal estoy. Sí, es verdad, yo voy a presentar mi declaración de impuesto a la renta del 2021 en marzo del 2022, pero esta es la presentación de la declaración. ¡Qué interesante! Mira, cómo tenemos las personas naturales, ¿sí?, ciertas rentas que se van a aplicar a un régimen impositivo dependiendo qué tipo de rentas tenemos. El concepto de renta se encuentra en el artículo, por favor, 2 de la ley tributaria. Y tenemos rentas del trabajo, rentas del capital. Y algunas van a un régimen simplificado, otras van a un régimen general. Pues todo dependerá que la normativa de manera exacta nos diga qué debemos cumplir. La ley tributaria se aplica al pie de la letra. Pues es una interpretación gramatical. Si a usted le dicen, usted tiene que aplicar un régimen simplificado, actualmente un régimen RIMPE, usted tiene que irse a ese régimen. Pero si a usted le dicen, usted no puede aplicar ese régimen porque usted es un profesional, usted se va al régimen general. O usted tiene un régimen, qué sé yo, porque usted tiene arrendamiento de bienes inmuebles, se va a un régimen general. La ley tributaria tiene que ser lo más aplicable a lo que está escrito porque tiene sanciones, lamentablemente. Y uno no quiere tener sanciones con el SRI. Yo a veces digo, de manera coloquial, uno tiene que tener la menor, yo digo, riesgos, así como en el matrimonio, a veces el menor riesgo con el marido y con el SRI. Siempre el conocimiento de las leyes tiene que ser de manera, yo digo, automática. Las leyes se publican. Las leyes no topan la puerta y le dicen, por favor, aplícame. No. El desconocimiento de las leyes no nos liberan de sanciones, señores. Es importante que usted se capacite. Hoy existen muchos medios electrónicos, la página web del SRI, de los gremios profesionales, para que usted siempre se esté al día. Es muy importante también este espacio informativo que nuestro querido noticiero le brinda a usted, para que usted cada día sepa que las leyes se han actualizado, que hoy tenemos un régimen simplificado para los emprendedores, para los negocios populares, tenemos un régimen general, por ejemplo, para los profesionales. Es decir, que la actualización tiene que ser permanente. Por pequeño que sea nuestro negocio, por grande que sea nuestro negocio, por más que usted sea un arquitecto, un doctor, un médico, un contador, usted tiene obligaciones, pero también tenemos derechos.
A veces es muy bonito que cuando usted sepa cuáles son sus derechos, del tener una optimización fiscal, porque había un beneficio, había una rebaja, había una deducción. Eso es muy interesante también saber que las oportunidades, los beneficios, las deducciones, puede estar escrito en una ley, puede estar escrito en un cuerpo normativo, y así como el conocimiento nos permite cumplir las leyes, también nos permite tener pues esas rebajas y estas oportunidades legales. Señores, soy Cristina Trujillo, de su noticiero de Telesucesos, de su programa Tributación de Hoy. Nos volveremos a ver la próxima semana. Un abrazo. Gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. El programa de hoy día es un programa que va a tratar de hacer unas reflexiones sobre las circunstancias por las que está atravesando el mundo en este momento. El filósofo George Santayana, a principios del pasado siglo, expuso en una frase la razón para invertir tiempo y esfuerzo estudiando el pasado, buscando comprender sus lecciones. Aquellos que no recuerdan el pasado, dijo, están condenados a repetirlo. Ese fue el mensaje que nos envió desde su tiempo y que con cada día que pasa más certero se vuelve. Los actuales acontecimientos en Ucrania, enfrentada a una agresión militar rusa, desde una dimensión no vista desde la Segunda Guerra Mundial, dejan a buena parte del mundo, en particular a los más jóvenes, en el mayor desconcierto respecto de las razones y motivaciones que la originan o de las consecuencias que de éstas se puedan derivar. Damos por eternos y por supuestos unos valores, principios e instituciones cuya existencia, imperfecta como es, a duras penas llega a los 100 años. Falsamente asumimos que tal situación está escrita en piedra y es inalterable, como si de una ley física se tratara. Este grave error de juicio está difundido muy profundamente en el mundo occidental, donde las concepciones políticas que nacieron hace unos 3 siglos en torno a la Ilustración, corriente filosófica que por primera vez en forma sistemática planteó el establecimiento de algún tipo de límites al poder de los gobernantes, que era visto ya por ellos como la mayor y más peligrosa amenaza a las libertades y a los derechos del individuo, al cual atribuye el papel central y razón de ser de cualquier Estado. La Ilustración es la continuidad lógica de ese maravilloso momento de la historia europea al que denominamos Renacimiento. Con él, la mirada europea vuelve a sus raíces griegas y romanas, tras 1000 años de haberlas olvidado, y redescubre la filosofía clásica, el pensamiento racional, la ciencia y una estética que pone al ser humano en el centro del escenario. Por tal motivo, denominamos humanismo al conjunto de conceptos que en los varios ámbitos del saber sitúan al ser humano como persona única e irrepetible en el centro y como objetivo y medida de toda acción, sea del poder político o de las otras personas. Esa emergencia del concepto del individuo y de la imperiosa obligación de reconocer sus derechos naturales es uno de los pasos más importantes que se han dado para intentar de una manera consciente y decisiva superar los ancestrales conceptos y formas de poder que han sido la impronta más marcada en la historia humana, al menos durante los 8000 años anteriores. Esto es, la autocracia y el ejercicio del poder absoluto, sin límites, del gobernante. Con diversos nombres, títulos y mantos, la autocracia ha sido de lejos la más extendida forma de gobernar que la humanidad ha mantenido, esencialmente en todas las culturas del mundo.
La Ilustración irrumpe en ese mundo como el primer esfuerzo serio y coherente para cambiar ese modelo arcaico y hacer evolucionar hacia el futuro a esas anquilosadas estructuras que durante miles de años habían dominado sin oposición. De la Ilustración nace el concepto de un poder limitado, con controles y frenos, para que no pueda ser el origen de la opresión. De igual manera, al situar al hombre como el referente, con derechos individuales que no le son graciosamente reconocidos por nadie al ser parte de su naturaleza, formula la condición esencial para posibilitar un poder que emane de la voluntad de esos individuos al que denominamos democracia. Tal vez el paso más importante es la subordinación de todo el cuerpo social, individuos, gobiernos e instituciones, a la ley legítimamente establecida. Esos son los pilares sobre los que se ha tratado de construir un mundo mejor, en el cual las decisiones se adoptan en las formas democráticas establecidas dentro de unos marcos legales que establezcan los límites de todos. Cuán importante resulta recordar que este proceso, iniciado tan recientemente, es un experimento en construcción, perfectible y adaptable en la medida en que los supuestos básicos se cumplan. Recordar también que es un proceso que requiere, para subsistir y perdurar, de un permanente esfuerzo de todo el cuerpo social, pues la democracia sin la activa participación ciudadana es una falacia. Cuán importante resulta recordar también que el modelo arcaico autoritario, basado en condicionamientos si no genéticos, al menos sí arquetípicos, sigue siendo la fórmula más favorecida de gobierno en buena parte del mundo, y en la medida en que la democracia no se alimente y se cuide, puede retornar por la comodidad de que sean los otros los que tomen las decisiones. Las autocracias están vivas y gozan de buena salud, y es más, en los últimos años, ante los retrocesos manifiestos que el concepto y la práctica democrática han sufrido, han logrado posicionarse como alternativas de gobierno efectivo por el voluntarismo de los hombres fuertes, de los caudillos, de los redentores y mesías, que saben lo que es mejor para el resto, pues han sido iluminados por alguna revelación religiosa o ideológica, lo mismo da. Vemos hoy en acción en Ucrania a uno de esos líderes iluminados con unas poco disimuladas ínfulas imperiales, a un autócrata formado en el crisol final de las tiranías, el de la policía secreta, decidido a imponer su voluntad y poder omnímodo a cualquier costo a un país que, para su desgracia, se ha interpuesto en sus designios. Intolerable es, para el tirano, que en su frontera, a escasos metros de su reino, existan hombres libres y capaces de elegir, de escoger su camino sin un faraón, un emperador, o más exactamente para el caso que nos ocupa, un zar que por derecho divino gobierne y decrete quién vive o quién muere. Por eso es tan importante estudiar la historia. Ese conocimiento es el que nos debe permitir discernir, separar el grano de la paja, darnos cuenta de la importancia de los valores del humanismo, de la democracia, de los derechos humanos, para poder decidir con algo de criterio qué camino seguir, el del pastor y el rebaño, o el de los hombres que no tienen miedo de mirar al futuro y asumir sus propias decisiones. Como se ha afirmado tanto en estos días, no estamos ante un conflicto entre Rusia y Ucrania. Este es tan solo la punta del iceberg. Detrás está un conflicto mucho más peligroso y profundo, un reto existencial del arcaico autoritarismo a la evolución, al cambio y al humanismo. Muchas gracias. Editorial.
¿Qué en la Asamblea? Por León Roldós, El Universo. Para preocuparse por intereses confrontados con motivaciones y objetivos políticos y electorales, podría llegarse al proceso de muerte cruzada y elecciones anticipadas de presidente y vicepresidente de la República y de asambleístas, lo que tendría costos millonarios, a más de las seccionales de febrero del 2023. A esas intenciones se agregan en algunos actores legislativos desconocimientos de hechos y de derecho, que llevan a absurdos en posturas y decisiones. Claro que hay asambleístas con voluntad de aportar para el Ecuador, pero en las visiones que se generan, a casi todos solo se los encasilla en un bando u en otro, pro gobierno u opositor. Si escucho el juicio político a la superintendente de bancos, Ruth Arregui, profesional de reconocida valía, habrá observado que para nada se la acusó de acciones, decisiones u omisiones con tachas de corrupción o favoritismo, sino que se la juzgó por supuestas no actuaciones por circunstancias anteriores a su gestión y por conductas impuestas o encubiertas desde el poder, también anteriores a su llegada a la entidad de control, como fueron los casos de la banca pública y de las entidades financieras de la Seguridad Social, BIES, ISFA e ISPOL, en tiempos del presidente Correa, cuyos asambleístas impulsaron su censura. La paradoja a una profesional no política sin las tachas indicadas a su gestión se la censuró por decisión política. Dos casos no pasaron de las comisiones que los trabajaron. Uno, el de las llamadas universidades emblemáticas. La política universitaria del Correato fue un desastre, asfixió a la educación pública y fue intervencionista. El examen de admisión fue excluyente, estableció como instituciones privilegiadas, con mucho dinero, a las llamadas universidades emblemáticas. Lo más publicitado fue el proyecto Yachay. Su revisión fue la base del informe de la asambleísta Ana Belén Cordero en la Comisión de Fiscalización. Pienso que el informe era incompleto en cuanto al manejo de la Universidad Ecuatoriana durante el Correato, pero muy importante por la información que transparentaba. Los asambleístas del Correato lideraron el rechazo del informe y pare de contar. Otra cosa habría sido que la confrontaran para que todo se transparente. Lazo expresó días atrás que habría habido un despilfarro de alrededor de $1.000 millones en el proyecto Yachay. Otro, el de la ley orgánica de repetición propuesta por Íñigo Salvador, procurador del Estado, que se la rechazó íntegramente en la Comisión de Justicia. Es derecho de todos los ciudadanos, establecido por la Constitución, que los responsables de la gestión pública que por sus decisiones y acciones generen un costo, pérdida para el Estado, este debe recuperarlo cobrándoselo a quienes fueron sus responsables por actos ilícitos o conductas demagógicas. La gestión pública sin la posibilidad de la recuperación de tales costos podría consagrarse como feria de despilfarro para castigos de todos los ecuatorianos. El jueves 24 de febrero del 2022, para interrumpir la sesión en plena confrontación, cortaron la luz y el sonido del salón del Pleno. Premonición, León Roldós, El Universo. Putin invade Ucrania y Occidente le asesta un feroz golpe a su economía. Artículo de Talía Flores publicado en el portal Primicias. Vladimir Putin no habría imaginado jamás que invadir Ucrania a sangre y fuego fortalecería de tal manera a Occidente, que ha tomado medidas de seguridad nunca antes adoptadas y decisiones económicas no imaginadas. En un giro dramático que marcará una nueva era en materia de defensa, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, anunció en el Bundestag una partida extraordinaria de 100.000 millones de euros para mejorar el ejército alemán y un aumento anual del presupuesto de defensa de más del 2% del Producto Interno Bruto. Putin ha logrado de Alemania lo que durante años no lo ha hecho Estados Unidos, ha dicho un experto en geopolítica que dimensiona el cambio
de la política de Berlín con relación a destinar cuantiosas sumas para la defensa desde la Segunda Guerra Mundial. Por si fuera poco, la víspera, rompiendo su política de no envío de armas letales a zonas de conflicto, Alemania hizo saber que mandará a Ucrania 1000 misiles antitanque y 500 misiles tierra-aire Stinger para ayudar a Ucrania a defenderse del ejército invasor. Así, se suma a Estados Unidos, que proporciona armas a Ucrania, país al que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también ha anunciado suministrará el material defensivo necesario. Pero hay más. Dejando de lado la tradición de no proveer armas en una guerra, la propia Unión Europea acordó usar el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para enviar a Ucrania 450 millones de euros en ayuda militar y 50 millones en ayuda no letal, al considerarlo un país agredido, por lo que la decisión se ampara en el derecho internacional. La incursión de Putin ha dado un vuelco también a las relaciones económicas en el mundo y ha desatado una auténtica guerra financiera contra Rusia. Los aliados de Occidente han congelado los activos del Banco Central ruso, por lo que el Kremlin tendría dificultades para proseguir sus operaciones militares. Sacarlo del sistema de pago SWIFT para las transacciones de dinero supone una acción insospechada para el invasor, que tendría reservas superiores a los 630.000 millones de dólares, pero que deberá recurrir a las criptomonedas. En este marco, la suspensión del gasoducto Nord Stream 2 para abastecer de gas a Alemania es un golpe adicional, como lo es el cierre del espacio aéreo a las aerolíneas rusas y a los jets privados de los oligarcas. Por si fuera poco, Estados Unidos y la Unión Europea han saltado a la yugular del mismísimo Vladimir Putin al congelar todos sus posibles activos y bienes personales, así como los de su canciller Sergei Lavrov y el de los poderosos oligarcas rusos que manejan los negocios de ese enorme país, de cuyas fortunas ya no podrán disponer. La Unión Europea cierra la emisión de las principales cadenas de televisión públicas como Russia Today, RT y Sputnik TV y sus filiales por ser tóxicas. Tras estas medidas, un Putin fuera de control, prevalido de su arsenal nuclear, ha puesto sus fuerzas atómicas en alerta máxima, horrorizando al mundo, aunque antes de las operaciones militares para desnazificar a Ucrania ya amenazó a cualquiera que trate de interponerse en nuestro camino. Conociendo su forma de manipular los hechos, no se puede dejar de sospechar que el despliegue de superioridad militar podría ocultar su debilidad en el teatro de operaciones. La actitud heroica del pueblo ucraniano y de su presidente Volodymyr Zelensky al plantar cara al agresor debe haberle sacudido. La reacción del mundo, que mira con angustia cómo un pueblo entero huye de la guerra, debe también causar algún efecto en este astuto ex agente de la KGB, el despiadado ex servicio de inteligencia soviético. Las víctimas directas de la locura expansionista de quien se cree predestinado a recomponer la geopolítica global son hasta ahora los centenares de muertos en el campo de batalla, unos 500.000 refugiados que han entrado a Polonia, Hungría, Moldavia y otros cientos de miles de desplazados. Los rostros de la angustia y de dolor de los niños y de las mujeres, obligados a dejar su casa, su país, a cambiar sus planes de vida en busca de la línea de frontera para salvarse, y el de los padres y esposos que se despiden para tomar un arma y defender su país del invasor, desgarran el alma. Ecuador ha sido tocado de manera directa por la guerra de Putin. Cientos de compatriotas han vivido el drama de la huida veloz, con lo que tienen a mano para ponerse a buen recaudo con la acción excepcional de la Cancillería en momentos de confusión, restricciones y miedo a las balas y a las bombas enemigas. También ha sido afectada la economía nacional por las cuantiosas exportaciones, sobre todo de flores y banano a Ucrania y Rusia. Pero la dignidad del pueblo ucraniano, de hombres y mujeres con el presidente Zelensky a la cabeza, pese a la descomunal diferencia numérica con el ejército invasor, ha conmovido al mundo
y despertado la solidaridad global. Vladimir Putin sobrevaloró a sus fuerzas y subvaloró a los ucranianos. La cobarde invasión ha fortalecido a la Unión Europea y a la OTAN. La agresión, 1000 veces negada por él, ha logrado juntar a todos en su contra. Aquí y ahora, el jefe del Kremlin encaja un golpe feroz. Artículo de Talía Flores publicado en Primicias. Ucrania. Correa desempolva el traje de agente ruso. José Hernández, 4 Pelagatos. El 14 de septiembre de 2021, 4 Pelagatos reveló lo que seguramente fue una muy mala noticia para Rafael Correa. El canal Russia Today lo acababa de votar, probablemente por orden de Vladimir Putin. El nuevo zar de Rusia tuvo una conversación con Guillermo Lasso el 5 de agosto de ese mismo año y debió haber quedado muy gratamente sorprendido de que el presidente conservador del Ecuador, que Correa no paraba de criticar directa o indirectamente, en su programa Conversando con Correa, se mostrara tan abierto y tan amigable con Moscú. Lasso operaba en su visión de una diplomacia más bien pragmática y multilateral, una nueva apertura con un país cuya orientación ideológica no comparte. En la conversación, Lasso propuso a Putin crear una empresa de fabricación de la vacuna Sputnik V, un acuerdo de libre comercio, proyectos de desarrollo e inversión en el área de petróleo y de ferrocarriles, e incluso le extendió una invitación para que visitara Ecuador. Putin, que tampoco sigue patronos ideológicos en su visión geoestratégica, debió haber considerado que era más provechoso tener buenas relaciones con un presidente en ejercicio que con un expresidente prófugo. Correa se quedó sin su vitrina propagandística internacional y sin $16.000 mensuales de salario. No le valió haber sido, consciente y sistemáticamente, un agente de la estrategia rusa que, en el campo de la desinformación, es la mejor escuela. Russia Today es el alfil propagandístico por antonomasia, orientado a difamar, deslegitimar y tratar de erosionar al Occidente, sus instituciones y todo el sistema democrático. El 24 de febrero de 2022, el mismo Correa encabeza una lista raquítica de supuestas personalidades que, en un comunicado y a nombre del Grupo de Puebla, defienden a Rusia que, como se sabe, perpetró el 23 un ataque contra Ucrania. El comunicado miserable, firmado por 3 expresidentes, Correa, Fernando Lugo, y el expresidente de Colombia, elegido con dineros narcos, Ernesto Samper. Aparecen 14 nombres más de ex senadores o ex ministros, entre ellos el impresentable Ricardo Patiño. Que Correa firme en primera línea no denota liderazgo alguno, solo transmite el desamparo conceptual y político en que se encuentra ese grupo creado en julio de 2019 en Puebla, México, y que pretendía ser el nuevo referente político de la izquierda jurásica de América Latina. El comunicado no condena la intervención rusa, por el contrario, preconiza que se abandone la vía de la intervención militar y de sanciones económicas unilaterales contra Rusia como instrumentos de presión para forzar una salida asimétrica del conflicto con un alto costo de vida para los ciudadanos involucrados. Dicho de otra manera, mantener la paz y la seguridad de Ucrania implica dejar que Rusia actúe a sus anchas en ese país, y los firmantes de ese comunicado están preocupados por la salida asimétrica, no por el ataque asimétrico de una potencia imperialista contra un país que, en las urnas, decidió su gobierno y además decidió su destino. El lado farisaico de Correa y los demás firmantes está debidamente consignado en el segundo párrafo del comunicado. Dice así: siguiendo los principios jurídicos latinoamericanos sobre la no intervención en los asuntos internos de los estados y la solución pacífica de las controversias, los invita, en consecuencia, a trasladar esta disputa por el equilibrio geoestratégico militar entre Europa y Asia
a escenarios multilaterales, institucionales o ad hoc donde pueda ser pacífica, colectiva y democráticamente tramitados. Fin de la cita. Hay allí al menos 5 supercherías. Número 1. Ese párrafo debió haber sido dirigido a Rusia, no a Europa. Rusia y Estados Unidos. Número 2. Dice, la no intervención en asuntos internos cuando Rusia ya había invadido Ucrania. Número 3. Dice, la solución pacífica de las controversias en el momento en el que Rusia atacaba salvajemente a Ucrania y a su población. Número 4. Dice, disputa por el equilibrio geoestratégico militar entre Europa y Asia, solapando el interés imperialista ruso y el uso del recurso militar cuando lo que está en juego es el destino de un Estado soberano. Número 5. Habla de trasladar la disputa a escenarios multilaterales institucionales, cuando Rusia programó y operó el ataque mientras la ONU llevaba a cabo, con la participación de diplomáticos rusos, rondas de negociaciones. Europa, por su lado, también activó todos sus mecanismos diplomáticos, al igual que Estados Unidos. El comunicado es miserable, retórico y ajeno a la realidad. Un verdadero alibi para Putin. El 26 de febrero de 2022, 14 firmas aparecen en otro comunicado del Grupo de Puebla, condenando el uso unilateral de la fuerza y las graves consecuencias humanitarias que generan los ataques realizados durante la madrugada por parte de la Federación Rusa a la capital de Ucrania, Kiev. No firma Rafael Correa, ni Patiño, aunque sí lo hace Guillaume Long, y también lo hace Celso Amorín, el ex canciller de Lula, y José Miguel Insulza, el ex secretario de la OEA, que habían firmado el primer comunicado. A pesar de la condena, queda una duda. ¿Solo preocupa a los que firman los ataques rusos a Kiev, la capital? ¿No así los ataques salvajes y la ocupación militar del territorio ucraniano? ¿Y llaman a respetar el derecho internacional cuando solo Rusia lo está pisoteando y cuando la solución pasa porque se retire en forma inmediata del territorio de Ucrania? Pero incluso así, ante una condena con larga piola, desapareció Correa. Se entiende, todo agente vive entre la nostalgia de lo que fue y la esperanza de ser llamado de nuevo al servicio. Correa es leal al patrón, el nuevo zar con deseos de reconstruir el imperio ruso. José Hernández, 4 Pelagatos. El diablo, artículo de Simón Espinosa Cordero. Dice el Evangelio de Juan, el diablo ha sido un asesino desde el principio. El padre de la mentira es el diablo. San Juan capítulo 8, versículo 43 y 44. Palabras aplicables al piadoso Vladimir Vladimirovich Putin, político, abogado, ex agente de la KGB, presidente de la Federación Rusa desde el año 2012 y nacido el 7 de octubre de 1952, día de la Virgen del Rosario, bajo el equilibrante signo de Libra, el de la balanza. Cuando le llegue la hora de la muerte, querrá que lo entierren en Kiev, en el monasterio de las cuevas del siglo XI, lugar de peregrinación a unas catacumbas rodeadas de cámaras fúnebres donde reposan monjes ortodoxos. Y querrá yacer allí, a fin de estar lejos del Kremlin marxista, leninista, estalinista, y hallarse más cerca de los 4 millones, según unos, y de los 14 millones, según otros, de ucranianos convertidos en polvo y ceniza por orden del antiguo seminarista Joseph Stalin en el año 1933, para que Ucrania quedase inmaculada y limpia mediante una desinfección étnica. La gran campaña de exterminio de la lengua ucraniana, llevada a cabo por Joseph, tendría a que de manera tan pulcra pudieran los sobrevivientes dar gracias a Stalin en la bella lengua de Pushkin, del conde Tolstoy y de Iván el Terrible.
Putin se toma un vaso de vodka y amenaza a Suecia y a Finlandia, dos abuelitas inofensivas. Si vosotras os haréis volveros otanitas, habrá repercusiones militares graves, eructa y de política. Al segundo vodka, toma el teléfono y alienta a las tropas ucranianas a dar un golpe de estado. Al quinto vodka, vuelve a dirigirse a las mismas tropas, eructa 3 veces y dice: con vosotros será más fácil entenderse que con esa banda de drogados y neonazis que se han asentado en Kiev y tienen castrado a todo el pueblo ucraniano. Se lleva la mano a los testículos, comprueba que siguen allí y se queda dormido satisfecho. El mundo se monta en esta montaña rusa. Allí, jinete de un cohete, Kim Jong-un sonríe. Rabar en Yelav, el jefe supremo de Irán, entona la canción: ha llegado ahora la hora de mostrarnos superhombres. Xi Jinping manda aviones a revolar Taiwán y fotografiar las banderas de los Estados Unidos. No sonríe. Nicolás Maduro medita: ¿declararé la guerra a los gringos? Y la Cancillería ecuatoriana ya ha dado con 909 estudiantes de los 1000 que viven en Ucrania. Mientras Joe Biden lee Crimen y Castigo y se duerme al tercer párrafo. Edipo Rey dice: tengo la mente clara, debo dejar el lecho de mi madre. Las golondrinas con tembloroso luto empiezan a emigrar a Marte. Artículo de Simón Espinosa Cordero. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Jueves, faltan 82 días para conmemorar el bicentenario de la batalla del Pichincha. Todavía está a tiempo, vaya, conozca los museos, vaya al Templo de la Patria, converse con sus hijos, con sus nietos sobre nuestros próceres. Y el 24 de mayo celebraremos con alegría y sobre todo con conocimiento esa gesta histórica. Esta semana cortita, mañana ya será viernes, nuevamente nos vamos a descansar. Pero durante el feriado hemos tenido que ver, especialmente en las redes sociales, cómo el proceso de traída de los ecuatorianos que están en Ucrania se ha ido complicando. El gobierno nacional ha hecho todos los esfuerzos para sacar a los ecuatorianos de la zona de conflicto, para poner un vuelo humanitario. De hecho, hay algo más de 700 jóvenes que ya están fuera de la zona de conflicto y ya llegó el primer vuelo humanitario el día de ayer. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, se pretende hacer un uso político del conflicto. Se pretende hacer creer a los jóvenes que no van a volver, que los vuelos van a ser cobrados, que van a perder sus becas, etcétera. Primero la vida, luego la beca, estimados amigos que están allá. Y a los que están aquí, haciendo política, pretendiendo torpedear la acción del gobierno, no seamos tan miserables. No hagamos de la política lo primero que se pasa por nuestras mentes. Cuando una guerra comienza, se sabe cuándo inicia, pero no cuándo termina. Y mucho menos cómo termina. Por lo tanto, pretender hacer de la política un mecanismo para confundir a la sociedad dentro de un conflicto armado es criminal. Aquellos activistas, aquellos ex becarios, aquellos correístas de fuste que pretenden achacar al gobierno los problemas de la guerra, más ayuda el que no estorba, decía mi santa madre. Así es que ustedes, aquellos que creen que pueden jugar con la vida de la gente, más bien ocúltense, tápense, como decimos los taurinos, porque aquí necesitamos una sola mano, una sola voz y un solo objetivo, que es que la gente que está viviendo allá y que son nuestros ecuatorianos puedan volver con la brevedad del caso a sus casas con seguridad y orden. Soy Andrés Castillo Maldonado y esto fue el blog de la noticia. Hasta mañana, chao.
Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.